Compañeros, muy buenos días en esta nueva oportunidad. Mi compañera Andrea Gimari, Ciesa Quirós y yo, quienes habla Antonio Peña Barrospi, estudiantes del 11º ciclo de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Señor de Zipán. En esta tercera oportunidad les presentaremos una nueva charla enfocada en el trabajo remoto en la legislación peruana, tema de derecho laboral que se ve hoy día que estaremos tratando. Espero que sea de su grata comprensión. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, acerca sobre el teletrabajo, tenemos que tener en cuenta en sí qué es ello. El teletrabajo, actualmente no conocido como trabajo remoto, esta es una ley del 2013, ¿no? Con anterioridad a todo lo que ha sucedido a la pandemia, que ha modificado todos los hábitos y conductas de vida del ser humano. En aquel entonces, la ley que regía nos menciona, ¿no? Acerca sobre el teletrabajo, que el teletrabajo, según la diapositiva, nos viene a definir que el teletrabajo consiste cuando el teletrabajador o trabajador en sí presta sus servicios a distancia, dentro, a distancia del centro de trabajo tradicional, lo cual supone un cambio de la organización de la unidad empresarial. Es decir, ya cambia la estructura, ¿no? La estructura formal o normal que antes se veía, utilizando de manera esencial medios telemáticos, sin los cuales no nos encontraríamos ante el teletrabajo. Es decir, ya estamos usando tecnología para efectuar y ejecutar esto. El teletrabajo se caracteriza por el desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador, denominado teletrabajador en la empresa, con la que se mantiene un vínculo laboral a través de medios informáticos, de telecomunicaciones y análogos mediante los cuales se ejercen a través de un control y de la supervisión de las labores. Según Wilfredo Sanguinetti, tengo un concepto acá que he separado para ustedes, queridos compañeros, que menciona que el teletrabajo se vincula efectivamente con quienes, de forma originaria, como fruto de un acuerdo de externalización de funciones previamente desarrolladas de forma presencial, desarrollan un trabajo en beneficio de uno o más empresarios, bien desde su domicilio o desde otro lugar del habitual, sirviéndose de medios o equipos informáticos de telecomunicaciones para su ejecución. También tenemos el concepto de la RAE, de la Academia Española, que para ellos el teletrabajo significa que es aquel trabajo que se realiza en un lugar fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación, eh, redes modernas, ¿no? de tecnología o desde un computador para cumplir con las cargas laborales asignadas. Es más, la Organización Internacional del Trabajo, en adelante la OIT, remite y acuña el término teletrabajo cuando se refiere al trabajo a distancia o trabajo a domicilio, definiéndolo como el trabajo a distancia efectuado con auxilio de medios de telecomunicación o de un computador. En nuestra opinión como grupo hemos considerado, ¿no?, que el teletrabajo se puede definir como la externalización de las actividades productivas susceptibles a ser desarrolladas aisladamente desde una localización remota, distintas a las instalaciones del empleador bajo la imprescindible utilización de medios informáticos y telemáticos, pudiendo reincorporarse pudiendo reportarse en un tiempo real las actividades propias de su función, es decir, bajo un seguimiento del empleador. Siguiente diapositiva, por favor, Andreita. Mm, el teletrabajo, como se ve en las diapositivas, como en la diapositiva, perdón, que el teletrabajo está regulado por ciertas normativas como la que tenemos, que ya mencioné desde el año 2013, la que regente en el Perú, es la ley 30036, ley que nos hace mención a, a la ley que regula el teletrabajo, ¿no?
Y bueno, también tiene su decreto este mismo, que lo aprueba. Es el decreto 017-2015. Esta ley que fue aprobada por los proyectos en el 2011, que demuestra que no fue viable proponer una positivización del teletrabajo sin antes realizar todo un análisis para determinar la positivización, sin antes realizar todo un análisis para determinar y demostrar que existen motivos que ameritan la regulación y aplicación de esta nueva figura en nuestra realidad sociolaboral. En el 2013, quizás por problemas de conexión, tecnología, avance del posmodernismo, quizás no existen los instrumentos informáticos, tecnológicos que hoy en día tenemos, ¿no? Como el Internet a banda ancha, eh, una buena comunicación vía Internet, vía videollamada, que, que mejoren, ¿no? La calidad de trabajar desde casa, como hoy en día tenemos con todo esto, ¿no? De la pospandemia, del COVID-19, que a partir de inicios de este año 2020 ha, ha cambiado la vida del ser humano, ha cambiado la vida de los trabajadores, ha cambiado la vida de todos, que hoy en día regularización de la ley del año 2013 al 2020 ha sido un cambio favorable, un cambio oportuno en mejoramiento, ¿no? En mejoramiento de calidad de vida, ¿no? Que el empleador debería darle al trabajador. Eh, es un cambio obligatorio, ¿no? Que ha sucedido en este año. En lo referente, también tenemos el decreto, ¿no? El decreto 017-2015 que aprueba la ley 3036. Eh, como ya mencionaba, ¿no? La finalidad de esta ley era mejorar la realidad sociolaboral y que demuestren la exposición de motivos, el porqué de este teletrabajo, adecuándolo, ¿no? A las normas y requisitos básicos que se necesitan para que esto funcione, para que funcione los caracteres básicos de un contrato, ¿no? La subordinación, la prestación de servicios el- y el pago remunerado, ¿no? Es por ello que este teletrabajo se presenta, ¿no? Como una alternativa idónea para la integración de las personas tanto discapacitadas, eliminando diferentes barreras físicas y de espacios. Más aún si se tenía que para aquel entonces, en el 2013, la renuencia de las empresas a contratar personas con capacidad, quizás por no contar espacios adecuados para las labores de dichas personas, esta ley, este teletrabajo influye en una mejor opción para tener como ventaja una mayor comodidad tanto para el teletrabajador y al empleador, y la disminución del ausentismo y riesgos dentro del centro laboral. Todo ello hace impostergable la necesidad de regular la figura de teletrabajo que conjugaba en ese entonces con la flexibilidad de la seguridad laboral. Caso contrario, se corría el riesgo de deslaboralizar eh, toda relación de trabajo, ¿no? Esta ley 3036 se pretende que el empresario acceda a una nueva forma de trabajo no presencial, pretendiendo generar los mismos ingresos pero abaratando ciertos costos, permitiendo generar nuevos ingresos, beneficiando al teletrabajador. Sin embargo, la figura jurídica como tal ha sufrido una resistencia en el Perú, quizás por falta de herramientas de promoción, de aplicación e implementación para el teletrabajo, lo que conlleva a una ley casi invisible, pero que sí es utilizada por un aproximado del 5,6 del empresariado. Se presentó esto como una alternativa de integración, ¿no? Integración a las personas discapacitadas que quizás por X motivos no pueden acceder o no pueden trasladarse a su empleo. Es por ello de que la ley, en beneficio tanto del empleador como del trabajador, faculta, ¿no? Faculta este tipo de, de promoción para que no tenga algún atentado, ¿no? En su derecho laboral, derecho constitucional que todo ser humano debemos emplear, ¿no? Lo que es el derecho al trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, le doy el pase a mi compañera Andrea, que nos va a continuar explicando este tema. Muchas gracias, compañero Antonio.
Bueno, a fin de ingresar al tema del trabajo remoto, hemos creído a bien también explicar en qué consiste, ¿no?, el teletrabajo, como bien ya lo ha referido mi compañero Antonio, que se reguló desde el año 2013 mediante la ley número 336. Sin embargo, esta modalidad de trabajo, bueno, no tuvo tanta acogida por el sector laboral debido a ciertos temas que ya más adelante se explicarán. Es así que, bueno, el trabajo remoto surge ante esta situación en la que estamos debido a la declaratoria de estado de emergencia mediante el decreto supremo número 044-2020, que se dio como una forma, como una consecuencia ante la pandemia del COVID-19, ¿no? Es así que mediante el decreto de urgencia número 026-2020, en su artículo 17, entre otras consideraciones, también se especifica, se dispone la aplicación del trabajo remoto por parte del sector empresarial, ya sea el sector público o el sector privado. Y mediante el decreto de urgencia número 127-2020, recientemente promulgado, recién a inicios de este mes, es que se prorroga el trabajo remoto hasta el 31 de julio del 2021. Ahora bien, ¿qué es el trabajo remoto? Bueno, el trabajo remoto es aquella prestación de servicios que se encuentra subordinada al lugar donde el trabajador se encuentra, es decir, en su domicilio o también puede ser en su lugar de aislamiento. Y se realiza mediante los equipos, los medios tecnológicos, en informática o análogos, ¿no? A diferencia del teletrabajo, que es como ya lo ha mencionado nuestro compañero Antonio, que es una forma, una modalidad de trabajo a distancia, ¿no?, que se realiza en un lugar externo al centro de trabajo. A diferencia de esa modalidad de trabajo, el trabajo remoto se realiza en el domicilio o el lugar de aislamiento del trabajador. Ya incorpora estos términos debido pues a la situación en la que estamos, en la pandemia, y que el trabajo remoto, como bien se sabe, fue promulgado en base a eso. Nació esta figura en base a la pandemia del COVID-19. Y como bien referí, que su vigencia ha sido hasta el 31 de julio del año 2021, mediante el decreto de urgencia 127-2020. Los factores a tener en cuenta para su aplicación. Bueno, el empleador tiene que tener en cuenta para aplicar el trabajo remoto, debe determinar quiénes pueden realizarlo, es decir, hay personal en la empresa que no puede realizar el trabajo remoto debido a la naturaleza de sus funciones. Por ejemplo, el personal de limpieza no lo puede hacer, pero el personal que se dedica en el caso de llamadas o, por ejemplo, en el caso de un estudio jurídico para proyectar, ¿no?, demandas, denuncias y todo ello, lo puede hacer muy bien desde la comodidad de su hogar o desde el lugar donde está guardando lo que es la cuarentena, ¿no? Además, debe identificar y priorizar a los trabajadores en el grupo de riesgo. Ante la pandemia hay mucha población en el grupo de riesgo, por ejemplo, personas mayores de 65 años o personas que presentan alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, obesidad mórbida y eso. Entonces, el empleador debe tener en cuenta cuáles son estos trabajadores que están presentes en el grupo de riesgo para que en ellos especialmente se pueda aplicar el trabajo remoto. Debe analizar con la situación de cada trabajador, pues a inicios, ¿no?, de la pandemia, del estado de emergencia, es que muchos trabajadores vivían, domiciliaban lejos de su centro de labores, entonces les era complicado poder trasladarse. Entonces en ellos también tenía el empleador que analizar la situación y disponer la aplicación del trabajo remoto para ellos, ¿no?, a fin de que se les haga más factible el poder continuar con sus actividades. Ahora bien, ¿qué medidas se aplican en el caso de trabajadores de riesgo? Como bien referí, el empleador debe identificar y priorizar a estos trabajadores considerados en el grupo de riesgo. Pero en el caso de que el trabajador no sea posible aplicar el trabajo remoto porque debido a la naturaleza, las funciones, actividades que éste realiza, no se pueda aplicar, por ejemplo, en el caso de como dije, las personas que se dedican a la limpieza del establecimiento, del lugar donde se realiza el trabajo, entonces, ¿qué se puede hacer? Lo que se hace es otorgarles una licencia con goce de haber para que posteriormente lo puedan recuperar. Y en el caso de qué medidas adopta el empleador con los trabajadores con COVID-19,
Bueno, para ellos no aplica para nada el trabajo remoto, ni tampoco se le va a otorgar una licencia con goce de deber, sino que se le va a otorgar un descanso médico a estas personas. Y estos trabajadores tienen que informar, ¿no?, de que son pacientes con COVID, tienen que probarlo, ¿no?, de que han dado positivo. Y para ellos no puede aplicar el trabajo remoto. El empleador no puede exigírseles a estos trabajadores que laboren, pues, dado a su situación grave, ¿no? Ahora, ¿qué obligaciones tiene el empleador? Bueno, el empleador no puede afectar el vínculo laboral, tampoco se puede ver afectada la remuneración debido al trabajo remoto. Y el empleador debe comunicar al trabajador la aplicación del trabajo remoto. Si bien en el teletrabajo solo el teletrabajo se da por acuerdo entre las partes, era un acuerdo entre las partes el regirse a esta nueva modalidad de trabajo a distancia. En cambio, en el trabajo remoto no sucede eso, solamente el empleador lo que hace es comunicarle a su trabajador de que se le va a aplicar esta medida debido a la situación en la que estamos, ¿no?, en la pandemia. También debe informarle qué medidas y recomendarle qué debe actuar para la seguridad y su salud en el trabajo, así como se le debe notificar con las labores que va a realizar y también debe estar en constante supervisión. En cuanto a las obligaciones que tiene el trabajador tiene la obligación de cumplir con la seguridad de la información, es decir, toda la información que a él se le dé debe ser confidenciable, o sea, él debe protegerla, no debe estar propagando esta información. También debe estar disponible, pero disponible durante la jornada de trabajo, no fuera de su jornada. Él no está obligado a contestar llamadas, recibir mensajes, ni nada por el estilo. También debe entregar y reportar el trabajo que él realiza durante su horario de trabajo, no fuera de él. Y así como participar en capacitaciones que el empleador disponga. No puede ser renuente a estas capacitaciones. Y debe informar también cualquier imprevisto que surja durante la realización de sus labores. Le debe informar rápidamente a su empleador, a fin de que él determine qué es lo que va a realizar frente a ello, ¿no? Ahora, mucho se ha comparado o se ha pensado que el teletrabajo es igual al trabajo remoto, cuando son dos cosas totalmente distintas, ¿no? El teletrabajo está regulado desde el año 2013, sin embargo, esta modalidad de trabajo no fue muy acogida por el sector empresarial, debido a que era difícil de aplicar, ¿no? Porque se requiere, pues, de que el empleador, él implemente en el lugar donde el trabajador va a realizar sus labores, implemente ciertos mecanismos, medios tecnológicos y todo eso. O en el caso de que el trabajador asuma ello, el empleador debe pagarle. Entonces, no le beneficiaba tanto al empleador. Por esas razones. También es que no se aplicó, se tienen datos de que casi 2.000 trabajadores aplicaron lo que es el teletrabajo, ¿no? Es muy poco, no fue lo esperado durante estos años, desde el 2013 hasta el 2020, ¿no? Esta modalidad de trabajo no presencial se regula, como lo dije, en la ley número 336 y su reglamento. Ahora bien, el trabajo remoto, a diferencia del teletrabajo, ha sido dada en base a este contexto de la pandemia del COVID-19 y se regula mediante el decreto 026-2020 y que pues no, establece de que se va a hacer, el trabajador va a realizar sus funciones en su domicilio o en lugar de aislamiento. Y es más, debido también pues a la situación en la que se dio, es mucho más fácil de aplicar. Por eso la mayoría de las empresas se tiene que alrededor de más de 250.000 trabajadores vienen realizando hasta la fecha lo que es el trabajo remoto, debido a su facilidad, ¿no? Y que los trabajadores son los que mediante una computadora o lo que ellos crean necesario, adecúan su trabajo. Entonces le va a ser más fácil al empleador. En el teletrabajo, ambas partes deben decidir acogerse a esta medida, a esta nueva modalidad de trabajo. En cambio, en el trabajo remoto es solo una decisión unilateral por parte del empleador. Él comunica a su empleador, a su trabajador, de que va a realizar estas actividades del trabajo remoto. En cambio, en el teletrabajo, solo por acuerdo de las partes. No puede haber acuerdo unilateral de que el empleador disponga al trabajador, decirle, bueno, tú vas a realizar el teletrabajo. No puede ser dable. Además, se formaliza el teletrabajo a través de un contrato de trabajo, ¿no? En cambio, en el trabajo remoto solo se da a través de una comunicación al trabajador.
Y también al haber un contrato en el teletrabajo se tiene que especificar qué condiciones de trabajo se van a determinar, ¿no? Qué es lo que va a realizar el trabajador, perdón. En cambio, en el trabajo remoto solo también es a través de una comunicación. Bueno, el empleador le comunica por llamada o por correo a su trabajador de qué condiciones, qué actividades va a realizar y todo ello, ¿no? En el teletrabajo, el empleador debe brindar las recomendaciones y determinar los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Al igual, en el trabajo remoto, el empleador también debe brindar recomendaciones, ¿no? Debe comunicar al trabajador los riesgos que pueda pasar y todo ello. Así como también el teletrabajo en cuanto a la duración. Bueno, la duración es la misma que va a estar determinada por las partes, no puede ser 1 año, 2 años, según lo que ellos determinen. En cambio, en el trabajo remoto es durante lo que dure el estado de emergencia nacional y sanitaria, que se ha prorrogado hasta el 31 de julio del 2021. Entonces, estas son algunas diferencias entre el teletrabajo y el trabajo remoto. Además, ¿no?, de que el teletrabajo es más complejo para su aplicación. En cambio, el trabajo remoto no tanto. Ahora, el trabajo remoto en la situación actual, como referí, más de 250.000 trabajadores se encuentran empleando esta forma de trabajo remoto según los últimos datos. Es una modalidad mucho más fácil de aplicar, pero debido a esta facilidad, a esta presura con la que se ha hecho toda la implementación del trabajo remoto, es que se han reportado numerosos casos de vulneración a los derechos laborales. Sobre todo, más se ha incidido en cuanto a la jornada de trabajo, pues muchos trabajadores refieren testimonios de ellos en los que estos dicen, no, pues mi empleador me llama a altas horas de la noche, fuera de mi horario de trabajo, los días domingos, días feriados, días festivos, me llama, envía mensajes de texto, correos electrónicos, en los que requiere que yo realice actividades y les envíe lo más pronto posible, ¿no? No se le da descanso al trabajador. También a muchos trabajadores han reportado el recorte de sus beneficios sindicales. Entonces, todo eso se ha reportado y ha dado lo que es, bueno, la vulneración a los derechos laborales, porque el trabajador no está obligado a responder a mensajes, correos electrónicos fuera de su horario de trabajo, porque no le corresponde a él. Sin embargo, se ha visto en el sector público, en el sector privado. Sector público, por ejemplo, con los docentes. A los docentes, tengo testimonio de ello porque mi madre es profesora, le dejan trabajos hasta los días domingos, a altas horas de la noche, con reuniones en la noche, los domingos. Entonces eso pues no está en su horario de trabajo, no está en su jornada de trabajo. Y lo peor es que a ellos no se les está retribuyendo o pagando por estas horas extras laboradas. Entonces esto es lo que ha desencadenado el trabajo remoto. Y ello en base también a que nuestro país lamentablemente no cuenta con una regulación idónea, eficaz en cuanto al trabajo a distancia. No se ha procurado tanto. Es por ello que lo que ha sucedido debido a la pandemia nos ha tomado por sorpresa y los empleadores muchas veces se han aprovechado de sus trabajadores. Es así que mediante el decreto de urgencia número 127/2020 se prorroga, ¿no? Como dije, el trabajo remoto, pero también en un apartado se refiere al derecho a la desconexión digital. ¿Qué es este derecho? Bueno, este derecho protege, garantiza al trabajador a que él no pueda responder mensajes, no pueda trabajar fuera de su horario de trabajo. Pero si bien este derecho a la desconexión digital ya está regulado en países como Francia, Italia, hay una deficiencia en cuanto a su regulación, no solo acá en nuestro país mediante este decreto, sino también en estos países que he hecho referencia, Italia y Francia, porque si bien se define, ¿no?, a este derecho que se le da al trabajador de no contestar llamadas, no responder mensajes fuera de su horario de trabajo sin que esta actitud sea tomada mal por el empleador y que le pueda perjudicar, le pueda amonestar o hasta despedir, pero solo se define y no se especifica qué sanciones se van a determinar si en el caso el empleador infringe este derecho. Al igual que en nuestro decreto, solo se define y se ha determinado que va a durar solo por el periodo que dura el trabajo remoto, es decir, hasta el 31 de julio del próximo año.
¿no? Entonces, acá el legislativo ha hecho mal, pues al referirse de que solo va a durar por este periodo, pero ¿y qué pasa con los trabajadores que van a continuar empleando el trabajo remoto o cualquier modalidad de trabajo? Porque si bien existen dos figuras, ¿no? El teletrabajo y el trabajo remoto. Considero que se deberían unir y solo especificar una modalidad de trabajo a distancia. Entonces, estos trabajadores que continúan luego de pasar el 31 de julio del 2020, ¿qué va a suceder con ellos? No van a tener derecho a la desconexión digital y se les va a seguir vulnerando sus derechos laborales, sobre todo las horas extras de la jornada laboral, que muchas veces producen no solo estrés, sino también causan enfermedades. Y ya se han reportado numerosos casos de empleadores, perdón, de trabajadores con estrés. Y esto produce, no solo lo afecta al trabajador, sino también al empleador, pues al tener un trabajador que se encuentra cansado, estresado, eh, no va a desarrollar bien sus funciones, sus actividades. En cambio, un empleador que sí se preocupe por su trabajador, que no lo llame fuera de su jornada de trabajo, que se preocupe por su salud, por brindarle una buena calidad de trabajo, entonces el trabajador se va a sentir motivado, se va a sentir motivado a continuar con sus actividades. Esta es un mal que ha hecho, bueno, el legislativo a solo determinar, definir qué es el derecho a la desconexión digital, pero no establecer las sanciones, tampoco establecer qué entidad va a fiscalizar. Entonces, ¿de qué sirve que yo como legislativo promulgue, establezca un derecho a la desconexión digital si es que no voy a especificar cuáles van a ser las sanciones? Que si va a ser fiscalizado por una entidad competente. Entonces, no tiene razón de ser, ¿no? Solo que son, bueno, como ya hemos visto, leyes que son populistas, que se dan para quedar bien ante la población, ¿no? Pero que si las analizamos, vamos a ver que no tienen razón de ser. Y esto, pues los únicos perjudicados son los trabajadores que tienen que continuar hasta el próximo año, hasta el 31 de julio y tal vez posteriormente a este periodo, con trabajos fuera de su jornada laboral, sin que se les retribuya, sin que se les dé una buena condición, personas estresadas. Y esto pues es lamentable, ¿no? Esa es la situación en la que lamentablemente estamos como país. Y no solo nosotros, sino también todos los países que se han acogido al trabajo remoto debido a la pandemia del COVID-19 y que no se preocupan tanto por los trabajadores, por garantizarles el disfrute de sus derechos laborales, que son muy importantes y que están reconocidos constitucionalmente, son derechos fundamentales para los trabajadores. Y es una situación lamentable que nosotros como estudiantes de derecho pues no reconocemos y vemos, y que pues seguro se darán muchos casos, muchas demandas debido a esto y se abrirán muchos procesos. Eso es el tema del día de hoy, ¿no? Si mi compañero Antonio Peña tiene algo que agregar. Pues sí, compañera, bien, es un tema de carácter laboral, ¿no? Que, como bien se sabe, está sujeto a la- al decreto legislativo 03927, ¿no? Que es la ley que compete a esta materia. Pues como todo trabajo, ¿no? Está sujeto a sus tres requisitos, a la subordinación y a la prestación de servicio y a la remuneración, ¿no? Por lo que con en esta nueva modalidad, ¿no? Del trabajo remoto, el trabajo virtual, el teletrabajo, pues hay ciertas discrepancias acerca sobre los horarios, ¿no? Que quizás vulneran tanto al trabajador que hacen un excesivo uso de ello, ¿no? De que esto no esté regulado. Si bien es cierto, nosotros como conocedores de la ley, del derecho, sabemos, ¿no? Que bien son 8 horas diarias, 48, 46 semanales, que deben cumplirse, pero el exceso o sea, mantenernos en casa, el exceso de dar un poquito más de tiempo, ¿no? A aquello del cual dependemos, del cual nos da la matriz, ¿no? Para seguir adelante en alimentación, vestido, vivienda, de nosotros del trabajo sacamos el fruto, ¿no? Para poder sobrevivir. Pues, y teniendo en cuenta que el Estado, tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo, descuidan a sus administrativos, hace más vulnerable, ¿no? Este tipo de derechos, eh, quitándole, quitándole horas extras de su tiempo personal que pueden o bien usarlo, ¿no? Usarlo con sus hijos, con su familia,
quizás atentan, ¿no? Pero esto espero que más adelante sea visto, ¿no? Por algún doctrinario, por algún legislador que más adelante no puedan cambiar todo esto, porque, o sea, el Estado en sí, como ya no solamente es criterio mío, como bien se sabe, ya el Estado abusa de los administrativos, abusa no dándole beneficios premiales, no dándole tiempos extras, no involucrando la vida personal con la vida laboral para la subsistencia del Estado. En sí el Estado somos nosotros, pero el Estado también tiene que darnos las facilidades, tanto a los trabajadores del sector público, tanto como privado, ¿no? En sí, todo es un bote que tenemos que ir, llevarlo hacia adelante, ¿no? Pero con vulneraciones, con excesos de, de maltratos, tanto laborales, pues esa es una afectación muy grave, ¿no? Que tiene que quizás más adelante ser regulada. Esta es una nueva modalidad que recién se está viniendo este año con esto de la pandemia que ha, ha regularizado, ¿no? La situación de personas que están en ese rango de riesgo, que como bien mencionaba, ¿no? Son solamente personas que se dedican tanto a la administración pública, ¿no? Que dan un granito de la arena para que el Estado siga sobresaliendo, siga sobreviviendo, porque ¿qué es el Estado sin los ciudadanos? Así que el Estado debería preocuparse un poquito más, ¿no? En sus administrativos, ciudadanos, en darle mejor calidad de vida, no solamente pensar en el Estado y su bolsillo elógrata, ¿no? Que piensan en ellos y no tanto en la sociedad civil. Es por ello que quizás más adelante esto del trabajo remoto no sea algo beneficioso, quizás nosotros, porque nosotros también vamos en esa edad de avanzarnos, no quedarnos con los 20 que tenemos. Y es un bonito tema el trabajo remoto, que tiene que quizás más adelante ser regulado, ¿no? Eso es mi humilde opinión. Y espero que haya sido esta exposición, ¿no? Al agrado de todos. Sí, Y muchas nuevamente, gracias. un saludo para la doctora Elena. Está ahí Sí, doctora escuchándonos Elena. muy atentamente. Bueno, muchas gracias por estar atentos a nuestra exposición.